Doctor, mi gato cazó y se comió una lagartija. ¿Será que puede enfermarse? ¿Será que corre algún riesgo? He oído del llamado envenenamiento por lagartijas. ¿Eso es real? Las lagartijas son venenosas para los gatos. ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme, por favor. Esa es una pregunta que escuchamos con mucha frecuencia de tutores de felinos, específicamente de tutores de gatos, y que refleja dos hechos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de desarrollar videos como este con la finalidad de empoderar de conocimientos y, en segundo lugar, demuestra una práctica bastante común entre tutores de gatos y es la de dar libre acceso al medio ambiente exterior, lo que sin duda alguna permite que esos animales liberen sus instintos naturales y procedan a predar y alimentarse de distintos hospedadores, no solo de lagartijas, sino de muchos otros, corriendo así sin duda alguna un gran riesgo de infección con distintas enfermedades parasitarias o de otra índole. Y en esta ocasión debo decirles que la respuesta es sí, pero no porque la lagartija sea venenosa o le haga daño a nuestro animal. Al fin y al cabo, los gatos son predadores naturales por excelencia y las lagartijas forman parte de su cadena alimentar. Más sí, porque muchas lagartijas, así como diversos lacértidos e inclusive geckos, sapos, entre otras posibles presas de los felinos, actúan como hospedadores paraténicos, como hospedadores de transporte de un parásito perteneciente a la clase Trematoda que, una vez ingerido por el gato, va a desencadenar la instauración de una enfermedad que en un principio cursa con signos inespecíficos como fiebre leve, inapetencia, letargo, entre otros signos que no orientan a un diagnóstico particular, pero que en la fase crónica conduce a la instauración de una enfermedad hepatobiliar importante que puede comprometer la vida de nuestra mascota. Y si te interesa el tema, sigue conmigo hasta el final del video. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y te doy la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario, donde discutimos aspectos de interés en sanidad animal, en salud pública, siempre bajo el enfoque de una salud única. Y en relación al video de hoy, estamos hablando de Platinosomum iliciens, un parásito perteneciente a la clase de los tremátodes y que también ha sido conocido como Platinosomum fastosum, como Platinosomum concinum, entre otros nombres que hoy día se sabe son sinónimos de Platinosomum iliciens. Y por supuesto que no todas las lagartijas están infectadas por estos parásitos. Pero un hecho cierto es que si esa lagartija que nuestro gato ingirió está infectada, existe sí un riesgo de que el animal desarrolle un cierto grado de infección, cuya severidad dependerá de distintos factores, como la cantidad de formas infectivas que el animal ingiere junto con los tejidos de la lagartija, así como también de el tiempo transcurrido desde la ingestión de esas formas infectivas, si se trata de una infección primaria o si ya el gato ha sido expuesto al parásito y por supuesto de factores propios del gato, tales como su capacidad de respuesta inmune, su estado nutricional, su estado fisiológico en el momento de la infección, entre otros factores de interés. Pero, ¿cómo es que esas lagartijas se infectan con Platinosomum? La respuesta está en el ciclo biológico. Pudiéramos decir que se trata de un ciclo biológico bastante complejo en el cual participan dos hospedadores intermediarios y un hospedador paraténico. El primer hospedador intermediario son caracoles terrestres del género Subulina y se ha descrito la especie Subulina octona como una de las más importantes a nivel de América Latina. Hay un trabajo reciente en Brasil que así lo soporta. El segundo hospedador intermediario está representado por crustáceos isópodes terrestres, como es el caso de las llamadas cochinillas de jardín o tatuciños de jardín. Existen diversos nombres comunes. Y los hospedadores paraténicos están representados por lagartijas y otros lacértidos, geckos, sapos, inclusive algunas aves insectívoras que se alimentan pues de estas cochinillas de jardín. Y brevemente, pudiéramos iniciar el ciclo con un gato infectado por Platinosomum liberando huevos conjuntamente con sus heces. Esos huevos a nivel de medio ambiente presentan una larva en su interior que es el miracidio. Ese huevo larvado es ingerido por los caracoles, que son los primeros hospedadores intermediarios, y después de algunos ciclos de multiplicación asexual dentro del caracol, salen del caracol esporocistos conteniendo cercarias que van al medio ambiente, salen junto con la babasa del caracol. En ese medio ambiente, esas cochinillas de jardín consumen esas formas
larvarias, y dentro de esas cochinillas se desarrolla el estadio infectivo para el gato, para el hospedador definitivo, que es la denominada metacercaria. De forma tal que el gato puede infectarse en el momento en que se alimenta de estas cochinillas de jardín que contienen metacercarias en su interior. Pero recordemos que el ciclo posee también hospedadores de transporte, que son estos animales que ya mencionamos. Entonces imaginemos a una lagartija alimentándose de estas cochinillas de jardín infectadas. De esta manera, estas metacercarias estarán ahora dentro de esa lagartija, de forma tal que cuando el gato preda a la lagartija, ingiere las formas infectivas que son las metacercarias. Seguidamente, en el intestino del gato, en el momento en que son digeridos los tejidos de la lagartija, es liberada la metacercaria, la cual atraviesa la pared intestinal, migra por la cavidad peritoneal y llega al hígado. Realiza algunas migraciones hepáticas por un periodo de tiempo y luego se localiza a nivel de los canalículos biliares y de la vesícula biliar, alcanzando allí su madurez e iniciando la producción de huevos en aproximadamente 4 a 5 semanas después de la infección. Un dato importante es que las lagartijas pueden acumular un número importante de metacercarias dependiendo de la cantidad de cochinillas de jardín ingeridas o dependiendo del grado de infección que tenían dichas cochinillas. Así, la cantidad de formas infectivas que los gatos ingieren también será incrementada dependiendo del nivel de infección que tenía esa lagartija o dependiendo del nivel de infección que tenía ese isópodes, ese segundo hospedador intermediario. Y por supuesto, distintos factores ambientales que afectan las poblaciones tanto de los caracoles terrestres como de los isópodos crustáceos, que son los segundos hospedadores intermediarios, como de las lagartijas, tendrán una relación directa con la mayor o menor prevalencia de la platinosomosis en una región determinada. Siendo así, la enfermedad clínica aguda se desarrollará durante las primeras 4 o 5 semanas tras la ingestión de las lagartijas infectadas o de los segundos hospedadores intermediarios infectados. Esa migración de los parásitos a nivel peritoneal y a nivel hepático conducirá a la instauración de un cuadro clínico agudo inespecífico, que difícilmente le permite al clínico veterinario orientar el diagnóstico. Signos clínicos inespecíficos como anorexia o reducción en el apetito, letargo, diarrea, vómito. El pelo del animal se observa en mal estado, pelo hirsuto, quebradizo, sin brillo, entre otros signos inespecíficos que están sucediendo como consecuencia de esas migraciones larvales y la llegada de esos parásitos a nivel de los ductos biliares y de la vesícula biliar. Esas migraciones de formas inmaduras de los parásitos conllevan a la instauración de trayectos hemorrágicos a nivel hepático que se traducen en una inflamación eosinofílica, una edematización de todo lo que sería el árbol biliar y a una dilatación de los ductos biliares. Esas serían entonces las primeras manifestaciones patológicas que pudiéramos observar durante las primeras 5 semanas tras la infección. Pasado este periodo y en la medida en que la enfermedad progresa y los parásitos van llegando y estableciéndose a nivel de los ductos biliares y la vesícula biliar, la fijación de los parásitos a través de poderosas ventosas, la fijación al epitelio de los ductos, así como la presencia de un tegumento que es irritativo para el hospedador y de la presencia de numerosos antígenos sobre esa superficie, sobre ese tegumento del parásito, conducen a la instauración de un proceso de hiperplasia reactiva del epitelio de los ductos biliares, que conlleva también a una inflamación y a una dilatación periductal, a un engrosamiento de la pared de esos ductos y a la posterior fibrosis de los mismos. De esta forma, entre 4 y 6 meses posteriores a la infección, estaríamos hablando ya de una fase crónica, se instaura entonces una enfermedad biliar relevante que incluye colangitis, colangiohepatitis, fibrosis periductal, colestasis, que conlleva el desarrollo de un cuadro de ictericia, pudiendo ocurrir una obstrucción biliar como consecuencia de esos procesos mecánicos e inflamatorios, una hipertrofia hepática que puede conllevar inclusive a una cirrosis hepática. De tal forma que la instauración de una enfermedad hepatocelular conduce a alteraciones en los niveles de las enzimas hepáticas, así como el desarrollo de un cuadro de anemia por enfermedad crónica hepática. Entonces, en esta fase crónica, aparte de esas alteraciones en las enzimas hepáticas, la histopatología va a revelar un proceso inflamatorio crónico con abundancia de linfocitos, plasmocitos, histiocitos y eventualmente algunos pocos eosinófilos. Recordemos que esa inflamación eosinofílica era fundamentalmente en la fase aguda.
Y finalmente, y aunque son hallazgos que requieren de una mayor cantidad de estudios, se ha demostrado la existencia de una relación entre la presencia de platinosomosis crónica con el desarrollo de neoplasias, fundamentalmente colangiocarcinomas. De tal forma que esta fase crónica de la enfermedad, desde un punto de vista clínico, se caracterizará por la existencia de ictericia como consecuencia de esas alteraciones en el flujo biliar, la instauración de un cuadro anémico que vamos a evidenciarlo mediante la palidez de las membranas mucosas, y esto como consecuencia de la lesión hepática crónica, y la existencia de efusión abdominal en virtud de la falla hepática. Ciertamente, muchos de los animales que se infectan no desarrollan una enfermedad clínica relevante. Sin embargo, debemos siempre estar atentos a la salud de nuestros animales. Por otro lado, a pesar de ser una enfermedad de una relevancia significativa, son muy pocos los estudios existentes. Algunas regiones bien caracterizadas, como por ejemplo Florida en Estados Unidos o la región sureste de los Estados Unidos en general, reportan valores de prevalencia entre 15 y 85%. Algunos trabajos realizados en Brasil reportan también importantes niveles de prevalencia en algunos estados como Paraná, el interior de Sao Paulo, Fortaleza, Minas Gerais, pero en general son muy escasos los estudios de prevalencia. Es importante el desarrollo de este tipo de estudios para poder mejor caracterizar la región en la que nos encontramos actuando y saber si debe o no ser considerada la platinosomosis como un diagnóstico diferencial de enfermedad hepática. Y esos pocos estudios a los que hago referencia han encontrado también altas cargas parasitarias de formas infectivas de metacercarias, tanto a nivel de los hospedadores paraténicos como a nivel de esos segundos hospedadores intermediarios, lo que aumenta la probabilidad de que los animales que se infecten al consumir este tipo de hospedadores desarrollen una enfermedad clínica importante como consecuencia de la ingestión de cantidades masivas de formas infectivas. Estos factores, asociados al hecho de el incremento del gato doméstico como mascota, dejan en evidencia la necesidad de conocer mejor esta enfermedad y estar al día con su tratamiento y control. El diagnóstico de esta parasitosis no es tan sencillo, porque como indicaba, la fase aguda de la enfermedad genera signos clínicos inespecíficos. Entonces debemos apoyarnos mucho en la anamnesis, que nos dirá si el gato tiene acceso libre a la calle, si lo ha visto predando algún tipo de hospedador, si lo ha visto predando sapos, lagartijas, geckos, entre otros, si ha tenido o no ha tenido diagnóstico previo de la enfermedad. Por supuesto, el diagnóstico conclusivo, el diagnóstico definitivo, es el diagnóstico parasitológico, donde vamos a poner en evidencia la presencia de huevos del parásito. Huevos que se caracterizan por un aspecto marrón oscuro, de una casca gruesa. Son huevos pequeños que miden entre 35 a 50 micrómetros por 20 a 35 micrómetros aproximadamente, pudiendo contener una larva, aquel miracidio, en el momento en que hacemos la evaluación coproparasitológica. Un detalle importante es que debemos recordar que dependiendo del grado de obstrucción a nivel del flujo biliar, la presencia de huevos a nivel de las heces puede o no verse comprometida. En animales con un nivel importante de alteración biliar es bastante más difícil evidenciar esos huevos a nivel de las heces, ya que el paso de los mismos no es continuo. Por lo tanto, se recomienda la realización de 3 o 4 pruebas consecutivas, es decir, exámenes seriados, con la finalidad de aumentar la probabilidad de diagnóstico de esta parasitosis. Son huevos pesados, por lo tanto, las técnicas de diagnósticos deben ser técnicas de sedimentación, como la técnica de Cathode-Katz, técnica de 4 tamices, entre otras diversas. Y siempre recordar que pacientes crónicamente infectados con obstrucción biliar compleja, con hepatopatía, con fibrosis hepática, son mucho más difíciles de diagnosticar desde el punto de vista coproparasitológico, por lo que acabamos de mencionar en relación a la continuidad del paso de huevos de las vías biliares a las heces. En este sentido, la evaluación ultrasonográfica nos será de gran apoyo para tratar de orientar ese diagnóstico. Este tipo de metodologías puede permitirnos evidenciar las vías biliares dilatadas y otro tipo de hepatopatías relacionadas, sobre todo en la parte crónica de la enfermedad. Sin embargo, no debemos olvidar que colestasis, colangiohepatitis y este tipo de lesiones que pudieran ser diagnosticadas con el uso de ultrasonografía no son exclusivas de la platinosomiasis. Existen de hecho otro tipo de situaciones, otro tipo de patologías en felinos asociadas con colangitis extrahepática y con dilatación de las vías biliares,
como por ejemplo la colangitis linfoplasmocitaria, lipidosis hepática, inclusive hepatitis aguda y enfermedad hepatobiliar inflamatoria. Es decir, la ultrasonografía será un apoyo diagnóstico, pero no nos permite efectuar un diagnóstico conclusivo. El laboratorio clínico es de gran ayuda también en esta orientación diagnóstica. Por ejemplo, las enzimas alanina aminotransferasa y la fosfatasa alcalina pudieran estar alteradas, elevadas, como consecuencia de la enfermedad hepatocelular. Asimismo, la gamma-glutamil transferasa tiende a estar elevada. Esta enzima, en conjunto con la fosfatasa alcalina, tienden a estar aumentadas durante procesos de colestasis. De hecho, de estas tres enzimas, la literatura refiere que la ALT es la que está con más frecuencia aumentada en pacientes con platinosomosis. Eso debido al daño hepatocelular por el proceso inflamatorio periductal que está atingiendo al tejido hepático. Y asimismo, el laboratorio clínico nos mostrará la presencia de una anemia moderada del tipo no regenerativo, que caracteriza entonces a estos procesos hepáticos crónicos. Y finalmente, indicarles que el tratamiento de esta parasitosis es relativamente simple, ya que con el uso de praziquantel en dosis de 10 miligramos por kilo por 3 días consecutivos, los resultados son bastante satisfactorios. Otra alternativa es el mismo praziquantel en dosis de 20 miligramos por kilo aplicado hoy y 3 meses después, 12 semanas después, en una segunda dosis. Claro está, el tratamiento de la enfermedad es bastante más complejo, ya que dependiendo del grado de lesión hepática, pues puede hasta ser necesaria la realización de cirugías para la remoción de la vesícula biliar, dependiendo del grado de fibrosis, del grado de calcificación de esa vesícula o del grado de obstrucción biliar que el paciente esté manifestando. La prevención de esta enfermedad es simple en términos de manifestarla, pero bastante compleja en términos de su ejecución. Simplemente evitar que nuestros animales consuman, que nuestros animales cacen y se alimenten de lagartijas, sapos, lacértidos, aves, etc. Lo que fundamentalmente es hecho evitando que estos animales salgan al ambiente externo. Solo de esa forma será posible reducir la probabilidad de que nuestro animal se infecte de platinosomosis. Y si el video te pareció interesante, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo entre tus contactos, entre la mayor cantidad de colegas, estudiantes de medicina veterinaria y tutores de gatos y tutores de animales domésticos en general. Y nos vemos en el próximo video.